Entonces vamos a hacer una oración por nuestra hermana Flor para empezar nuestra lección. Sí, adelante, hermana. Gracias. Padre, te damos las gracias porque estamos aquí reunidos para darte honra, para darte gloria y alabanza. Te pedimos que nos guíes, Señor, en este estudio que vamos a tener. Danos palabras, Señor, tenemos hambre de ti, guía a nuestro hermano, Señor, que va a llevar a cabo este estudio. Que tu presencia, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, nos dé entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, estamos viendo Hebreos 11 y nos quedamos acá en la página como 101, ahorita les digo en este momento. Nos vamos a la página 101, el valor de Moisés, Hebreos 11, 27. Entonces, alguien que quiera leer, por favor, Hebreos 11 y leer los versículos del 27 y 28. Y más, para retomar, agarrar donde nos quedamos, nuevamente leer del 24 al 28. Claro que nos vamos a enfocar en los últimos dos versículos, ¿verdad? Pero para tener todo ese contexto, ¿no? Donde dice, por la fe Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Ok, muy bien, bueno, gracias, hermano. Entonces vamos a enfocarnos ahorita en los versículos 27 y 28. El 27, el primero que vamos a decir, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo el invisible, ¿verdad? ¿Por qué ir aquí el pasaje que no temiendo la ira del rey? ¿Quién era el rey? ¿Quién era? O sea, bueno, era pero ese rey era poderoso, era un rey así tranquilo. ¿Cómo que qué representaba Egipto? ¿Era el faraón? Era el faraón, era el reino más poderoso, ¿verdad? En ese momento. Entonces realmente se necesitaba valor, ¿verdad? Para poder enfrentarlo y para poder rehusarse a ello. Entonces alguien que nos quiere hacer el gran favor de leer página 101, el valor de Moisés, y leemos toda esa parte, o sea, todos los dos párrafos, los dos renglones de la página 102. Página 101. Ajá. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. Nos dice el sagrado comentario aquí, por la lectura del Éxodo 2:11-15, sabemos que Moisés intervino de forma violenta para la protección de sus hermanos afligidos, pensando como declara Esteban, que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Hechos 7:25. Al parecer meditaba algún plan atrevido y hábil por el que podría aprovechar sus grandes conocimientos e influencias a favor de Israel, desafiando el poderío de Egipto y librando al pueblo del cautiverio. Pero aún no había sonado la hora en el reloj de Dios, y al cabo los métodos habían de ser muy diferentes, pues Moisés tenía que aprender la nulidad de todo esfuerzo humano antes de que Dios pudiese utilizarle como su enviado para salvar a su pueblo, no ya como príncipe o estadista, sino como un humilde pastor
cuya vara se había de convertir en instrumento de poder. De ese modo se había de manifestar que todo el poder era de Dios, quien había determinado sacar a los suyos con mano fuerte. ¿El siguiente? Sí, también, hermana. En el Éxodo se nos dice que Moisés tuvo miedo cuando Faraón se enteró de que había matado a un egipcio en defensa de un israelita. Pero eso fue la reacción momentánea e instintiva de uno que se hallaba en una situación de peligro. La frase del comentador inspirado aquí resume toda la actitud de Moisés durante aquella época, en la que se colocó en franca oposición al faraón de aquel entonces, sin medir las consecuencias, porque se sostuvo como viendo al invisible. Faraón representaba todo el enorme poderío del imperio egipcio, pero la vista de Moisés, iluminado por la revelación que había recibido, vio no al rey, sino al rey de reyes y señor de señores, y así se sostuvo en medio de peligros y de adversidades con gloriosos resultados luego para él y para todos. Ok, bueno, muchas gracias. Aquí vemos todas cosas importantes, ¿verdad? en esta lectura, ¿verdad? Primero me llama la atención, aquí con lo que nos leyó nuestra hermana Jessie, que el autor está comentando, ¿verdad? Donde probablemente Moisés, ya hemos dicho que había sido educado y que había tenido acceso pues a la mayor información, era una persona conocedora, ¿verdad? Con un nivel de conocimiento muy alto. También nos decía el comentarista que muy probablemente pues se llevaba pues les hablara así de forma directa a los reyes y a todas las autoridades, entonces estaba muy bien ubicado, por así decirlo, ¿verdad? Y dice aquí probablemente con esa inteligencia, con algunas influencias que él podía tener, él podría estar teniendo un plan pues para huir de Egipto, ¿verdad? Sin embargo, por aquí dice el comentarista, dice que el reloj de Dios pues marcaba ya otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí es importante ver cómo, hermanos, a veces nosotros estamos, a veces malamente nos empezamos a sentir tan preparados y tan dependientes de nosotros mismos, ¿verdad? Diciendo, no, pues mira, pues yo con lo que tengo ya puedo manejar esto. Y a lo mejor tomando decisiones en la iglesia o en un ministerio, ¿verdad? Sabiendo que las grandes decisiones y los grandes planes van a ser cuando estemos arrodillados, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que nos guíe, ¿verdad? Si lo hacemos por nuestro propio conocimiento, por nuestra propia estrategia, hermanos, pues no estamos haciendo el plan de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que dejarnos llevar por lo que dice la Biblia, ¿verdad? Me acuerdo que hace tiempo en la iglesia, en una iglesia estaban buscando un pastor, entonces pues se juntaba una comisión, más bien no tenían pastor, estaba buscando una comisión para llamar a un pastor. Entonces estaba un hermano, y decía, bueno, pues yo trabajo en recursos humanos, vamos a hacer esta serie de procedimientos para encuestar a algunos pastores y pues en base a la experiencia que tengo, pues decidir, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, pues qué bueno que hay esa experiencia de las empresas, ¿verdad? Para saber que ese proceso no es completamente aplicable, más bien no es nada aplicable en lo que vamos a hacer ahorita, porque en las empresas no se apuntan, vamos a hacer una oración, gente de recursos humanos, para decir qué persona vamos a llevar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reconocemos lo que está afuera? Porque sabemos que aquí no es aplicable, ¿verdad? Entonces, siempre el plan de Dios va a estar por encima de nuestro conocimiento, de nuestra habilidad que nosotros podamos tener, ¿verdad? Me llama la atención esta parte que aquí el autor. Y pues ya lo empieza a mencionar, aquí el valor de Moisés fue poder enfrentar a un enemigo tan grande, ¿verdad? Por así decirlo, o sea, era el faraón, la primera autoridad en ese reino más poderoso que existía en ese momento, ¿verdad? Entonces lo que Moisés estaba tratando, dice, sí, definitivamente si había alguien que conocía esa autoridad y conocía el peligro que significaba enfrentar al faraón, era Moisés, ¿verdad? Pero Moisés tenía una fe todavía mayor, sabiendo que de lo invisible, ¿verdad? Sabiendo que no, pues el Dios que tengo yo es mucho más poderoso que lo que puedo enfrentar, ¿verdad? Entonces es una gran enseñanza para nosotros, ¿verdad? A nuestra vez podemos enfrentar un peligro, podemos enfrentar una decisión difícil, pero si tenemos esta fe parecida a la que tiene Moisés, podemos hacer grandes cosas, ¿no? Como sabemos que Dios está por encima de todo lo demás, ¿verdad?
Y ahorita que hemos estado viendo a todos los personajes que hemos ya visto, ¿no? Que digo, no quisiera ser repetitivo, ¿no? Pero si alguno de ustedes me lo pueden mencionar, no en el orden, no quiero mencionarlo porque ya se están empezando a juntar, pero todos ellos tenían una fe, creo yo, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? O sea, una perspectiva diferente de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿alguno se acuerda de los que hemos estado mencionando ahorita? De los héroes de fe del principio, del primero que menciona aquí en el otro. Abel, ¿verdad? Noé. Entonces, Abel, por ejemplo, en el caso de él tenía una perspectiva de Dios, ¿verdad? Como diciendo, no, Dios es santo, Dios se merece lo mejor, ¿verdad? Dios es alguien completo. Yo le voy a dar una ofrenda lo mejor que tenga, porque ese es el concepto de la fe que tenía de Dios, ¿verdad? Enoc tenía una fe diciendo los proyectos de Dios, los planes de Dios son los mejores que pueda haber sobre la humanidad, en ese tiempo, ¿verdad? O sea, yo puedo pensar una cosa, pero no me voy a alejar por nada de los planes de Dios, porque son los mejores, ¿verdad? Por eso se dice en la Biblia que él caminaba con Dios, ¿verdad? Noé tenía una visión de fe, digo, es lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? De que Dios iba a mandar un diluvio, una fe muy grande, porque él obedecía completamente a detalle cada una de las cosas que Dios le indicaba. Entonces eran diferentes perspectivas, pero lo importante es que tenía una fe en un Dios, ¿verdad? Y así en cada uno de los personajes que hemos estado viendo, ¿verdad? Cuando hablamos de Abraham, pues ellos tenían también esa mirada en el galardón, ¿verdad? Tenían esa confianza y esa fe en que Dios les iba a dar pues una simiente, una familia grande, una promesa. Entonces es lo que hemos estado viendo en cada uno de ellos. Y en este caso vemos a un Moisés que veía que Dios era mucho más grande de lo que cualquier enemigo pudiera tener. Después vieron por ahí la obra de Moisés, versículos 28 y 29. Alguien que quiera leer esos versículos, Hebreos 28 y 29. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ok, muy bien. Ok, luego alguien quiere leer ese párrafo, página 102, la obra de Moisés. La obra de Moisés corresponde a la calidad de su visión y a la realidad de su fe. En el nombre de Dios desafió al faraón del día en su mismo palacio, anunciando el juicio de las plagas que caerían en rápida sucesión sobre Egipto a causa de la actitud rebelde del monarca frente a Dios. Pero la luz de la revelación aquí se enfoca en la culminación de aquel glorioso proceso, la Pascua y el paso del Mar Rojo, o sea, la salvación del pueblo por la sangre del sacrificio y por una especie de resurrección simbólica, por ser estos hechos la prueba más sublime del poder y de los propósitos de Dios a favor de su pueblo y la manifestación más clara de la serena fe de Moisés. ¿Qué valor podía tener la sangre de un corderito inmolado para salvar a los primogénitos del destruidor? Así podría razonar la incredulidad, pero para Moisés bastaba la palabra de Dios, de modo que instituyó la Pascua, por la que el pueblo se salvó y a la vez estableció una preciosa anticipación de la cruz que el mismo Maestro reconoció hasta la noche en que fue entregado. Sí, ahí hacemos una pausa, ¿verdad? En este pasaje que nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, ¿verdad? Cuando está esta destrucción de las plagas y Dios les manda les da estas indicaciones, ¿verdad? Van a rociar las puertas con la sangre de un cordero y van a evitar, ¿verdad? Que esta plaga llegue a sus hogares y mate. Entonces en ese momento también resaltamos aquí la fe de Moisés, ¿verdad? Dice, oye, pues que esa sangre que me puede salvar, o sea, realmente no tiene ninguna lógica, podemos pensar, pero él tenía fe en que Dios les estaba dando esas indicaciones, ¿verdad? Tenía confianza
en las indicaciones de Dios, aunque humanamente parecieran sin mucho valor, ¿verdad? Sin mucho. Y esto fue tan importante que inclusive cuando ellos vieron la obra de Dios y que en realidad esos primogénitos fueron salvados, ¿verdad? No fueron matados, degollados, pues se instituye la Pascua, se instituye la Pascua a través de ese momento. Y pues realmente que sería un símbolo de lo que representaría Jesús en nuestras vidas, ¿verdad? En el plan completo de redención. Sin embargo, ellos empezaban a poder ver pues el amor de Dios y la necesidad de la sangre pues que se imponía ante la muerte, ¿verdad? La sangre del Cordero que derrotaba a la muerte como las otras personas que no estaban con esa confianza. Y podemos ver que Moisés, a través de esa obediencia, esa muestra de fe, pues puede ser parte importante, ¿verdad?, en todo el proceso completo de salvación, ¿verdad? Hemos estado viendo muchos pasajes, ¿no?, pero todos ellos hablan, vienen formando un plan completo en la Biblia que después viene a cumplir completamente el Señor Jesús, ¿verdad? Pero el plan de salvación es un proceso muy largo, ¿verdad?, que podemos ver en la Biblia. Después tenemos el momento del Mar Rojo, ¿verdad? Es decir, Moisés, hasta ahorita de los héroes de fe que hemos estado viendo. Bueno, creo que por ahí también hablamos suficiente de Abraham, pero de Moisés hemos estado hablando de diferentes cosas, ¿verdad? Desde sus padres, después cuando él elige, ¿verdad? Él tenía una muy buena posición en ese lugar, en ese palacio, y él decide, ¿verdad?, tomar el rol que de acuerdo a la promesa de Dios. Después se enfrenta al egipcio. Después obra a través de estas plagas, obedeciendo lo que Dios le indicaba. Y después vamos a ver la entrada en la tierra, que también es otra de las... No, perdón, antes lo de la batalla de frente al Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí, hermanos, si ustedes quieren agregar algo, pero como algo que quieran comentar de Moisés, vamos bien, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Después viene el punto del Mar Rojo. Sí, se acuerdan. Sí, hermano. Permíteme más un comentario. El problema principal de Moisés, o el reto principal de Moisés con el pueblo hebreo, era que le creyeran a Moisés, ¿verdad? Porque pues realmente llegó de forastero, nadie realmente lo ubicaba. Ubicaban a Aarón y a su otra hermana, ¿no?, María, pero él no lo ubicaban. Y este momento cumbre del simbolismo del Cordero. Ajá. A veces, o sea, no, nosotros vemos tal vez reflejado en el faraón la necesidad propia, ¿verdad? Porque pensaría uno, oye, pues con una plaga hubieras tenido para darte cuenta que era un Dios superior, ¿verdad?, y que tenías que dejar ir al pueblo. Pero no fue una plaga, o sea, fueron varias plagas. Pero vemos que también, así lo estoy tratando de entender, es cuando viene la plaga, por ejemplo, de las ranas estaban sobre todo el territorio de Egipto, menos en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo hebreo. Cuando viene la plaga del ganado que muere, igual, o sea, se murió todo el ganado de los egipcios, pero el de los hebreos no se murió ninguno. Las moscas, los piojos, o sea, cada una de las plagas, el agua convertida en sangre, en los pozos de los hebreos estaba el agua limpia. Entonces, fue como una preparación para decir el poder de Dios, para que le creyeran a Dios a través de Moisés, que efectivamente Dios tenía el poder para que una plaga arrasara con todo, no solo con Egipto, sino también con ellos, ¿verdad? Entonces ahí se ve el convencimiento de, ya te diste cuenta que todas las plagas cayeron sobre ellos, pero no sobre ustedes. Bueno, aquí viene la prueba final. Si realmente me crees, si realmente crees en Dios, sacrifica el cordero, pon la sangre en los dinteles y todo. Tenía que haber ese ejemplo de Dios, el poder de Dios, para separar a su pueblo, librar a su pueblo de todas las plagas, para que entendieran que ese era el momento final, ¿no? Porque como bien nos explicas,
O sea, decir, bueno, voy a sacrificar un corderito y la sangre de un corderito me va a salvar. O sea, en nuestra lógica humana no lo creeríamos, ¿verdad? Pero al ver pasar todas las otras plagas sin que a ellos les afectara, como que fue cimentando Dios la fe de su pueblo en que Él podía hacerlo, ¿verdad? En que Dios podía crear una plaga mortal que a ellos no les tocara, ¿verdad? Fue como una preparación. Yo creo que veo la necesidad del faraón, porque también vemos que Dios dice que Él endureció el corazón del faraón para que hubiera más plagas y más muestras del poder de Dios, para que el pueblo fuera abriendo los ojos. Tuviera las bases, ¿verdad? Exacto. La preparación, como bien dice. Exacto. Para que el pueblo abriera los ojos y dijera, pues sí tenemos un Dios todopoderoso, ¿verdad? Ajá. Tuvo que haber esa preparación. A veces no entendemos por qué el faraón se negaba, pero vemos en algunos versículos que el faraón endurece su propio corazón y en otros que Dios lo endurece, porque Dios quería continuar, como que Dios podría ver si realmente ya el pueblo tenía la fe necesaria para obedecerle a partir de ahí, ¿verdad? Porque esos, o sea, fueron 40 años de otra prueba que Dios decidió poner, ¿verdad? Exacto, pero ellos tenían como que una base, ¿verdad? Un cimiento. Tenían 400 años sin creer en Dios, si lo analizamos correctamente. Tenían 400 años sin creer en Dios y sin hacer un solo sacrificio, porque los egipcios no dejaban hacer sacrificios a Dios. Entonces, imaginémonos que nosotros llevamos 400 años sin oír la palabra de Dios. O sea, ¿en dónde estaría nuestra fe? No, pues Y de esclavos, o sea, nos sentiríamos olvidados de Dios, porque tenemos una vida de esclavitud. Y si vemos, me estoy avanzando mucho, pero no estoy predicando, pero me vienen las ideas de la mente, o sea, esa es la esclavitud del mundo, que no conoce a Dios. Son esclavos, y así estaba el pueblo hebreo, estaban como esclavos por no conocer a Dios. Exactamente. Entonces habría que reactivar esa fe en sus corazones y en sus mentes, ¿no? Ok, muy bien, muy bueno, muy buen punto, man. Muy bien. Ok, bueno, sí, sigue el siguiente párrafo donde dice ahí frente al Mar Rojo. ¿Alguien que quiera leer esa parte, hermano? Frente al Mar Rojo. ¿Quieren ustedes ese párrafo que está ahí en la obra de Moisés? Frente al Mar Rojo, la débil multitud de los israelitas se hallaba presa entre las aguas delante y los veloces perseguidores detrás. ¿Qué se podía esperar sino el desastre más completo? Pero Dios les mandó marchar y por el poderosísimo principio de fe que no puso límites al poder del Señor. Pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Los perseguidores intentaron hacer lo mismo, movidos por el impulso del orgullo, y el desastre en su caso fue inevitable. Solo la fe remueve montañas y abre los mares, transformando los medios de la muerte en el triunfo de la resurrección. Ok, ese pasaje también lo hemos visto ahí en algunas películas y lecciones, ¿verdad? que podemos tener en él, y es impresionante, ¿verdad? Cuando este pueblo ya no hay opción, ¿verdad? Está siendo perseguido por los egipcios, por los soldados egipcios, y ya no hay otra alternativa más que el mar o entregarse a ellos, ¿verdad? Entonces, seguramente pues, no les sirve nada bien, ¿verdad? Y Dios le da la orden a Moisés diciéndole, pues camina sobre el mar, ¿verdad? Y debe haber sido impresionante, ¿verdad? Cuando ese mar pues se abre, ¿no? Se abre y se hace una avenida, ¿no? Una avenida prácticamente. O sea, la fe del pueblo de Dios pues era muy grande, ¿verdad? Y se atrevieron a pasar. ¿Qué hicieron los soldados que venían atrás de ellos? Pues dice aquí el autor, tenían orgullo, ¿verdad? Y muy seguramente tenían valor y hasta más valor que los israelitas. Dijeron, vamos, si ellos pudieron, vamos a caminar nosotros también, ¿verdad? O sea, era el valor del hombre más valiente, por así decirlo, de los hombres más valientes, contra la fe más grande de un Dios, ¿verdad?
Entonces el valor, los más valientes en ese tiempo del mundo fueron comidos por el mar, ¿verdad? Porque no tenían ni siquiera una gotita, la desconocían completamente, ¿verdad? Y el pueblo nuestro, yo creo que hasta pudieron haber tenido grandes cosas que cualquier otra posibilidad humanamente que podamos tener, ¿verdad? Aunque fuéramos, no sé, Silvestre de Stallone o cualquier otro personaje, ¿verdad? No podría servir de nada, ¿verdad? Cualquier habilidad humana ante el poder de Dios. Entonces esta fe de Moisés y del pueblo es la que también aparece aquí en este capítulo de Hebreos, ¿verdad? Dice 29: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Pero nuevamente voy a mencionar, por la fe pasaron al mar rojo este pueblo. Entonces aquí estamos cuando hablamos de Moisés, estamos hablando de los padres de Moisés, del mismo Moisés y del pueblo, ¿verdad? que había tomado habían decidido seguir a Moisés. Entonces hasta aquí estamos viendo, hermanos, lo que es Moisés, ¿verdad? Moisés. Y ahora vamos a hablar acerca de Rahab. 11. No, estoy brincando. 30 y 31. Después vienen las murallas de Jericó. Ahora no vino las maestras, ¿verdad? Para que no se deje de hacer. No sé por qué. Pero bueno, vamos a leer Hebreos 30 y 31, 11, 30 y 31. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ok, entonces recuerden esto, ¿verdad? Que por 7 días estuvieron dando vueltas el pueblo de Jericó. Esa era la indicación, ¿verdad? Entonces era una fe también paciente, ¿verdad? Porque hubieran dicho, oye, pues una vez, a lo mejor el primer día, pues ya me cansé, ¿verdad? Ya no es fácil. O digo, oye, pues no podrás que en el segundo día se caigan los muros. Entonces era una fe con paciencia, ¿verdad? A veces también nuestra fe tiene que tenemos que aprender mucho de la paciencia, ¿verdad? Queremos resultados inmediatos, queremos resultados en 1 año, en 2. Vamos a hablar a lo que dice aquí ese pasaje, ese párrafo, la entrada en la tierra, página 102, la entrada en la tierra. Las murallas de Jericó, Hebreos 11:30. El autor no se detiene para comentar las manifestaciones del poder de Dios por medio de su siervo. Sí. Pues sí. Las experiencias del sí, dice, el autor no se detiene para comentar las experiencias de Israel en el desierto, pues si bien había maravillosas manifestaciones del poder de Dios por medio de su siervo Moisés, la peregrinación se caracterizaba más bien por las murmuraciones, flaquezas y rebeliones del pueblo. Al hacer su comentario ilustrativo del camino de la fe, pasa enseguida al momento de la entrada de Israel en la tierra de promisión, escogiendo el milagro del derrumbamiento de las murallas de Jericó como típico de la intervención divina que dio por resultado la conquista de la tierra. En el libro de Josué se destaca mucho la figura de este gran caudillo, pero aquí se nota la paciencia y la fe del pueblo, todo al llevar a cabo la maniobra aparentemente inútil de rodear la ciudad por 7 días porque Dios le había mandado, viendo luego cómo las murallas se derrumbaron delante de ellos. Por el momento, por lo menos todo un pueblo caminó confiado por el camino de la fe para la gloria de Dios y la gran bendición de ellos mismos. Ok. Entonces aquí, aunque el autor habla precisamente de esos desvíos, ¿verdad? De que el pueblo pues empezaba a tener flaquezas, empezaba a tener murmuraciones, porque humanamente pues era una guerra, ¿verdad? Decir, oye, pues lo que tenemos fe en Dios,
pero después la parte humana, pues, muy probablemente dicen, pues tenemos hambre, tenemos calor, no sé, ¿qué pasa si nos pasamos todo el tiempo en el desierto? Entonces empezaban a venir las dudas. Sin embargo, aquí habla, ahorita que leemos que de Josué, hermanos, y que usted seguramente pues ha leído algo de Josué, ¿verdad? Como hemos estudiado la Biblia en otras ocasiones. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Cuál era esa confianza en la fe que tenía Josué? No sé si me logre explicar, ¿verdad? Pero sí, ¿cuál era? Vemos, por ejemplo, que Moisés tenía la fe de que Dios era mucho más fuerte y más poderoso que el poder del faraón, ¿verdad? Josué, ¿qué podría decir? Josué era un guerrero, ¿verdad? Puede decir que era un guerrero, un hombre portado, valiente, y pues también tenía una gran confianza en Dios, ¿verdad? Entonces la fe de Josué muy seguramente era decir, oye, pues no sé, Dios provee, ¿no? Dios provee, con Dios puedo alcanzar grandes victorias, ¿verdad? O sea, si yo estoy con Dios, no hay forma, ¿verdad?, de que yo pueda perecer, ¿verdad? Creo que es la confianza que tenía Josué. Él fue también a ver la tierra, ¿verdad? Y tenía esa confianza. ¿Recuerdan cuántos fueron? ¿Cuántos habían ido a ver la tierra? Eran 12 espías. 12 espías. ¿Y cuántos dijeron, no, era gigante, si no, ¿para qué, verdad? Para atrás, 10 de ellos, ¿verdad? Y 2 dijeron, no, pues sí, o sea, pero seguramente lo vean grandes, pero no, pero eso es mucho más, nuestro Dios es mucho más. Entonces esa era la confianza que tenía, la fe que tenía Josué, ¿verdad? Y pues puede guiar al pueblo y llevar a cabo esta acción, ¿verdad? Estar dando vueltas a esas murallas de Jericó por 7 días, ¿verdad? Y hablando aquí, pues igual, ¿verdad? Bíblicamente al 7º día es cuando esas murallas cayeron y la fe y la victoria fue dada pues al pueblo guiado por Josué, ¿no? Entonces podemos ver esos diferentes. Aquí evidentemente el autor de los Hebreos está dando diferentes ejemplos, ¿verdad? Diferentes personajes, pero evidenciando o subrayando la fe que ellos tenían en Dios, ¿verdad? La fe que tenían a través de peligros, a través de, no sé, a lo mejor de diferentes situaciones, pero sobre todo reconocer que el poder de Dios era mucho más grande que cualquier cosa que se pudiera por ahí atravesar, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en estos personajes. Ustedes ven que ya, si seguimos avanzando, estamos muy pronto a terminar este capítulo número 11. Entonces vamos a pasar ahora con Rahab. Dice aquí Rahab y la palabra de Dios, pero igual si alguien quiere agregar algo hasta aquí, pues es bien recibido. Y si no, alguien que me quiera platicar algo de Rahab, ¿cómo estuvo por Flores? No sé si Flores sabía esto. ¿Sí? ¿Se acuerda algo de Rahab? Tenemos poca asistencia hoy, ¿verdad? Pero alguien tuvo Omar, ¿te acuerdas algo de Rahab? No, me acuerdo que fue la que escondió a los espías y que entraron a Jericó. Ok. Y le dio ahí como una estrategia, guiándolos por un... O sea, después vinieron los perseguidores, ¿y qué les dijo? Pues les dio indicaciones, ¿verdad? Le dio diferentes indicaciones. Y me faltaría tiempo para hablar de todos los... Pues ahí los dijo ella, ¿verdad? No sí. recuerdo los nombres bien, pero sí ella, pues me faltaría tiempo para hablar de cada uno. En el libro de Hebreos. Sí, Sí, de hecho ahorita vamos a eso, es un tremendo pasaje, ¿no? Del 33 al 36, ahorita alcanzamos a verlo, ¿verdad? Sí. Pues había temor en ella, ¿verdad? Ajá. Porque dice que había escuchado lo que Dios había hecho, ¿verdad? Todo lo que Dios ya había logrado con otros pueblos. Entonces ya el temor de ella fue lo que lo motivó a esconderlos a ellos, y luego como nos dices, cuando vinieron a buscarlos, los mandó en un sentido contrario, ¿no? Para que estos espías pudieran llegar corriendo de regreso al pueblo de Israel, ¿no? Sí, entonces yo quisiera, ¿cómo se llama? Me refiero a que
o sea, ese sentimiento que tuvo Rahab, ¿no? Diciendo, oye, cuando le explicaban todas esas historias, ¿verdad? Todos esos acontecimientos tan grandes, yo creo que Rahab dice, oye, pues qué Dios tan poderoso, ¿verdad? O sea, yo quiero ser parte de este equipo, quiero ser parte de este pueblo, ¿verdad? Ser parte y tener a este Dios, ¿verdad? O sea, un pensamiento muy diferente a lo que pensaban los demás, ¿verdad? No, vamos a aniquilarlo, vamos a destruirlo, vamos a perseguirlo, vamos a matarlo, no, o sea, este es un Dios digno para seguirlo, ¿verdad? Y esa es la fe que se resalta sobre Rahab, ¿verdad? Que podía haber en otras personas, podía haber el poder de Dios, ¿verdad? Exacto. Entonces, qué grande es cuando podemos ver a través de otras personas ese poder de Dios, ¿verdad? Y el testimonio de ellos puede alcanzarnos, ¿verdad? Y si pensamos en el pueblo de Jericó, que veían al pueblo de Israel dando vueltas y todas las trompetas y todo, yo creo que estaban locos, ¿qué les pasa? ¿Verdad? Estaban riéndose, burlándose de lo que estaban haciendo, ¿no? Sí, claro. Así como se burlan de los cristianos, igual, ¿no? Pues mira lo que mandan, se ríen de nosotros. Pero, pues gracias a Dios ahí había una mujer que realmente tuvo temor de Dios. Tuvo temor, ¿verdad? Dios es más grande que Y fue salvada fue salvada por su deseo, ¿verdad? claro. De confiar en Dios y decir, pues en qué los puedo ayudar, ¿verdad? Qué hermoso, ¿verdad? Ponerse de parte de ese Dios, ¿verdad? Exacto. Si yo puedo ayudarlos en algo. Claro. Entonces vamos a ver rápidamente, hermanos, les voy a dejar tarea, hermanos. Está bien. Ya no alcanzamos, pero es bueno. Vamos a ver 11:31 y leemos ese párrafo, si luego vemos la tarea. Entonces, alguien que pueda leer 11:31 y luego el párrafo de Rahab y la palabra de Dios. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ok. Dentro de la ciudad de Jericó hubo una mujer criada en el paganismo y dedicada a una vida pecaminosa, que había oído lo que Dios hizo en el Mar Rojo y al este del Jordán, llegando en consecuencia a esta conclusión: porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Josué 2, 9 al 11. La fe vino por el oír, y ella obró en conformidad con la visión que había recibido, pues no solo recibió la palabra, sino que acogió a los emisarios de Israel, arriesgando su vida al ponerse al lado del pueblo de su elección. Extraña figura la que así emprende el camino de la fe. Pero Dios no hace acepción de personas, y aquí su nombre se halla entre los héroes, mientras que Santiago hace mención honrada de ella como ejemplo de la fe que obra. A Santiago 2:25. Por Mateo, capítulo 1, versículo 5, parece probable que Rahab llegó a ser la esposa de Salmón, antecesor de David, y que así se halla en la línea de la ascendencia del Mesías. Ok, entonces aquí datos importantes, ¿verdad? Pero fíjate quién era Rahab, pues era una persona estudiosa, capacitada, de muy buena reputación, ¿verdad? Esa era Rahab, pues no, ¿verdad? Sí. Era completamente lo contrario, ¿verdad? Sin embargo, el corazón, ¿verdad? El corazón de reconocer, Dios en hacer acepción de personas. Y después vienen aquí dos citas importantes, ¿verdad? Santiago la cita cuando está hablando de la fe por obras, cita a Rahab. Y también viene en la genealogía, ¿verdad? La genealogía del capítulo 1 de Mateo, ¿verdad? Entonces, siéndose la esposa, creo que de por aquí dice Salmón, ¿verdad? Que es como el bisabuelo de David, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Madre de Búho, ¿cómo se llama? Bozo, ¿cómo se llama? De Bosch. De Bozo, ¿verdad? Bozo era jugador de... sí, de Bozo, ¿verdad? Entonces, pero vemos aquí toda esa importancia que tiene, ¿verdad? Pero nuevamente podemos poner en relieve ese deseo de decir, oye, pues yo me quiero unir a ese grupo, a ese pueblo, o tener por Dios a Dios que ustedes tienen. Dice ahí
en el libro de, por ahí vimos la cita que le voy a leer al hermano, pero dice Dios de arriba y Dios de la tierra, ¿verdad? Sí, bueno, ¿verdad? Sí, sí. Dios de los cielos. Dios de los cielos y abajo en la tierra, según Josué 2, 9 al 11. Entonces, esos son los diferentes héroes de fe, hermanos. Después va a venir en lo del versículo del 32 al 40, dice que es una legión anónima. No vienen los nombres de esos héroes, hermano. Va a ser, a lo mejor como quiera vamos a ver si podemos hacer una lista, hermano, ¿te parece? Con todos los héroes que hemos estado viendo. Porque fíjense, nada más dice el 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, como decía ahorita nuestra hermana, contando a Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Dice que por fe conquistaron reinos. ¿Quién conquistó reinos, hermanos? Entonces esa es la tarea, ¿verdad? ¿Quién conquistaron reinos? Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. De tarea, hermanos, ¿quién fue el que tapó boca de león? Esa está fácil. Apagaron fuegos impetuosos, eso también es de tarea, ¿verdad? Evitaron filo de espada. Hay personajes en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que evitaron filo de espada. Te cae la tarea. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Quién habrá sacado fuerzas de debilidad en el Antiguo Testamento? Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, y luego más tarde, bueno, todo esto, lo que me quiere decir, no, bueno, pues yo pienso que aquí se está refiriendo a este personaje, ¿verdad? Pusieron fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Ese también es un pasaje bíblico, ¿verdad? No sé, hermana Flor, ¿sí le suena a este? ¿Le suena a este? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento? De ese tipo, repito. Dice, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y más de estos, prisiones y cárceles. ¿Se acuerdan ustedes algún profeta que haya estado en la cárcel? Dice, y fueron apedreados. Juan. Por ahí también, aserrados. Isaías. Muy bien, muertos a filo de espada, ¿verdad? Pues probablemente Juan, ¿verdad? Decapitado, ¿verdad? Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Entonces, no sé, se lo voy a dejar de tarea, o no sé, hermano Esteban, pues a lo mejor puedo hacer una como paréntesis, ¿no? Sí, claro. Hacemos una tablita, cabras, y a lo mejor, primero le voy a dejar de tarea que ustedes se explayen, ¿no? Pues por ejemplo, no, pues ahí toca, ¿no? Pues Isaías, cuando estuvo muy bien, Jeremías, pues, estuvo encerrado en un calabozo. Y luego si vemos que falta, pues hacemos una de paréntesis, ¿verdad? Ponemos acá los nombres y ya los empezamos a llegar. ¿Les parece bien? Súper bien, sí. Pero, entonces esa es la tarea, ¿verdad? Estos héroes anónimos, vamos a ver si a todos les podemos poner nombres, ¿verdad? Pero por ejemplo vemos... ¿De dónde vamos? Dice el pastor. Entonces en esas posibles respuestas, hermanos, está obviamente David, está Daniel, están los amigos de Daniel, ¿se acuerdan de los 3 amigos de Daniel? Están Elías, Eliseo, de los que ahorita mencionamos, ¿verdad? Está Jeremías, está Juan el Bautista. Entonces esas son las respuestas, y hay otros, ¿verdad? Hay otros que vienen por ahí, Gedeón, Sansón, ¿verdad? Que no está el nombre aquí de ellos, bueno, están aquí, pero se no pueden están aquí, pero conocemos la historia, relacionar. pero vamos a ver si hacemos esa tarea, a relacionar quiénes son esos héroes anónimos que nos están diciendo aquí. ¿Les parece? Hermana, ¿no le parece? Sí. Para que no dejen de faltar el próximo domingo, no dejen de faltar y ojalá vengan los demás, ¿verdad? Va a haber tarea. Va a haber tarea, pero no creo que está impresionante, ¿verdad? ¿No? Va a haber examen. No, pues tarea tranquila.
Pero no, yo creo que no vamos a gozar, hermano, ¿verdad? Porque son pasajes hermosos y qué bonito, ¿verdad? Buscar en la Biblia quiénes son estos héroes de fe, ¿verdad? Y luego para cerrar con los versículos 39 y 40, ¿verdad? Que es el cierre de este capítulo, y luego empezar el 12, que es otro capítulo, otro pasajazo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer despedidos en oración. Entonces, hermanos, ¿puedes escribir, por favor? Señor, te damos muchas gracias por que nos has permitido estar aquí de nuevo, Señor. Te damos gracias porque has hablado tú. Señor, te pedimos que por favor nos des entendimiento para este mensaje, que nos ayudes a ayudar a otras personas. Te pedimos que sigas tú hablando a través de los pastores, Señor, y a través de nosotros, para que pueda seguir siendo tu palabra la que ven en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.